complicada. Como ustedes saben, estamos estudiando la historia de Israel. En nuestro libro de texto es Patriarcas y Reyes de Elena de White, y hoy nos corresponde el capítulo 5, el arrepentimiento de Salomón. Así que hoy vamos a despedirnos de nuestro amigo Salomón, y vamos a ver hemos visto sus luces al principio, sus sombras en la mitad de su reinado. Ahora vamos a ver su final, en el cual él pudo recopilar la historia de su vida, y pues toda su sabiduría la encontramos en sus libros de Proverbios y Eclesiastés. Así que les invito a que entremos en materia. Y quiero comenzar este capítulo, no por el primer párrafo que dice Elena de White, sino quiero irme a la página 56. Porque quiero comenzar este comentario con lo central de la reflexión para nosotros como líderes de la historia de Salomón. Elena de White lo describe en estas palabras, página 56, párrafo 3. Dice: sin embargo, el Señor no le abandonó. Mediante mensajes de reprensión y castigos severos, procuró despertar al rey y hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta. Este es un concepto central de toda la Biblia. Toda la Biblia siempre va a estar centrada en la redención. Nosotros siempre vemos la Biblia como, mucha gente la ve como información, otros la ven como reprensión, porque Satanás ha distorsionado tanto el carácter de Dios, que hay quienes ven a Dios como un Dios del cual podemos burlarnos, un Dios liviano que no exige ni pide nada, y otro grupo que ve a Dios como un Dios soberanamente severo, que reprende, que se goza en la reprensión y en el castigo. Pero cuando vamos a la Biblia, entendemos el principio fundamental del cristianismo, es que Dios está centrado en la redención del hombre porque lo mueve su inmenso amor por sus criaturas. Entonces, a pesar de todo lo que hizo Salomón, Dios nunca lo abandonó. Dios trató siempre de redimirlo. Y ese es un concepto que tenemos que tener muy siempre presente, porque nosotros como sacerdotes y reyes vamos a tener siempre a nuestro lado personas que van a trabajar con nosotros. Y esas personas que van a trabajar con nosotros son personas que en algún momento de su vida pueden cometer un error. Y nosotros tenemos que tener un espíritu perdonador, tenemos que tener un espíritu redentor. No podemos colocar sobre las personas más carga de las que ellos tienen. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que enseñar la verdad, tenemos que reprender y redarguir injusticia, mas siempre tomando en cuenta la redención. A veces en el tema, recuerda que este curso está centrado en sacerdotes y reyes, o sea, en personas que tienen influencia sobre otras personas que van a dirigir ministerios. Estamos dedicados a personas que van a trabajar en un ministerio para predicación del Evangelio, y eso es importante. Tenemos que guiarnos por los principios bíblicos y no como normalmente se está acostumbrando muchas veces entre los ministerios cristianos, inclusive entre las iglesias, que se estamos utilizando mucho el poder por el poder para dominar. Es lo que Jesús llamaba enseñorearse. Jesús decía: los reyes de la tierra se enseñorean, pero vosotros no será así. Nosotros estamos cayendo en ese problema donde se busca el poder, y entonces tomamos como referencia lo que hacen los hombres de la tierra, los reyes de la tierra, los políticos, los líderes de la tierra, que ellos usan el poder para el poder por el poder. Y entonces, para llegar al poder o mantener el poder, se usan cualquier estrategia política de intimidación, de manipulación, de coacción, inclusive usar información que tenemos de nuestro adversario político para disminuirlo frente a la población y evitar que obtenga el poder. En la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia, lamentándolo mucho, no en todas, pero lamentándolo mucho, se está perdiendo el sentido bíblico de la redención. Por eso es que Mateo 18 es el principio fundamental que debe dirigir nuestros ministerios. Cuando tenga un ministerio,
tiene que basarlo en Mateo 18. Cuando alguien peca, tú tienes que ir a redimirlo, porque tú eres un representante del Redentor, del Rey del cielo. Por eso tienes que ir a hablar tú y él solo. Y una vez que tú logras convencerlo, has ganado un alma. Pero si esa persona aún insiste en su error, si esa persona se insiste en el pecado y ese pecado se va a contagiar, como pasó en el caso de Salomón, usted tiene que llevar a otra persona para que te ayude, otra visión, otra forma de ver, para que entre dos personas puedan convencerlo al cambio. ¿Por qué? Porque si no, luego hay que llamar a la iglesia para que la iglesia en pleno ore, para que la iglesia en pleno haga un trabajo de redención, de reestructuración de esa persona, porque en la Biblia el proceso que se conoce como disciplina dice que Dios disciplina a los que ama. El proceso de disciplina de Dios solo termina cuando el pecador se arrepiente y es transformado por el poder del Espíritu Santo, no cuando expulsamos del ministerio a la persona. Usted puede expulsar a una persona de tu ministerio, pero no habrás hecho el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es lograr redimir a la persona, al menos que ya la persona abiertamente diga, no quiero cambiar, quiero seguir en el pecado, me gusta el pecado, y aún así dice que debe ser tratado como un publicano y pecador. En pocas palabras, debe ser tratado como una persona por la cual hay que trabajar, como tú trabajarías por cualquier persona que está en el mundo. Como cualquier persona que está en el pecado, usted tiene que trabajar por ella, orar por ella, tratarle con inmenso amor para que esa persona pueda volver a los caminos de Dios. Lo que no podemos permitir es que su pecado se contagie a la iglesia. Por eso que la reprensión al pecado se hace siempre predicando la verdad, la palabra, preparando a la iglesia. El error se va a combatir es con la verdad. Y cualquier problema se debe combatir con el amor cristiano, en el cual buscamos la redención. Entonces ese pensamiento es importantísimo. ¿Qué hizo Dios para que Salomón captar la atención de un hombre? Porque es que cuando estamos hablando de un rey como usted y como yo, que somos reyes y somos sacerdotes, tú tienes que buscar la forma de llegar al corazón. No es igual hablar con un rey y reprender a un rey que hablar con una persona que es un seguidor. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios para llamar la atención de Salomón? Dice, mediante mensaje de reprensión. Hubo un profeta que fue a Salomón y le habló y le dijo, mira, tu reino va a ser quitado de ti. Y cuando Salomón se enteró que su reino iba a ser quitado de él, reaccionó. Fue una forma de reaccionar. Lo dice, mediante reprensión, inclusive de castigos severos. Fue que Dios procuró despertar al rey para hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta. Ahí está la clave. Se subrayan en su libro esa palabra, página 56, párrafo 3. Dios le hizo comprender, ni siquiera lo obligó, le hizo comprender a Salomón cuán pecaminosa era su conducta. En pocas palabras, lo estaba llamando al arrepentimiento, lo estaba llamando con amor, y con palabras compasivas lo estaba llamando a que cambiara. Aunque las acciones que Dios tuvo que hacer, y por eso Dios trabaja a cada quien, tenemos que pedir al Espíritu Santo que obra en el corazón de la persona, porque Dios trabaja a cada quien de manera diferente. A Salomón le mandó reprensión, pero también le mandó castigos. Dice, y la otra cosa que hizo Dios con Salomón fue que a Salomón, que fue un rey que Dios le prometió paz, si era fiel, Dios dice, le privó de su cuidado protector y le permitió que los adversarios le atacaran y le debilitasen su reino. ¿Eso Dios lo hizo o fue una consecuencia natural de la acción de Salomón? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, automáticamente nos salimos de su protección. Recuerda Jerusalén, que quise juntarte como la gallina junto a su polluelo, mas no quisiste. Llega el momento en que Dios tiene que dejar las consecuencias naturales y normales de nuestra conducta, porque hay un principio en la Biblia con el cual Dios trabaja, una ley que se llama la ley de la siembra y cosecha. Todo lo que sembramos, cosechamos. Si usted siembra acciones negativas, acciones malas, eso va a dar un fruto, y ese fruto a veces es imposible de recoger. Entonces, uno de los frutos que tuvo Salomón en el momento en que empezó a ser injusto, en que empezó a oprimir al pueblo, en el momento en que empezó a forzar las cosas para lograr los mismos objetivos sin la bendición de Dios, pues le trajo como consecuencia que le despertó enemistades dentro
de su reino y fuera de su reino. Eso es lo que sucede normalmente cuando cogemos una conducta equivocada y contraria a Dios. Comenzamos a tener ataques y nos colocamos en el terreno de Satanás, que es el enemigo de Dios, y el enemigo de Dios va a buscar la forma de romper nuestro liderazgo, porque Él no va a descansar hasta que nosotros lleguemos a la conclusión de que ya estamos en una situación tan desesperada que ya no merecemos salvación. Entonces, Dios trabajó a Salomón hasta que llegó el momento en que Salomón cedió a la influencia del Espíritu Santo y Salomón se redimió. Y por eso Salomón comienza y escribe esos libros que tenemos ahora, los Proverbios, Cantares, el libro de Eclesiastés, donde Salomón se dedica de ahí en adelante a tratar de evitar que otras personas cometan el mismo error que él cometió. Y es interesante la descripción que hace Elena de Guayacá. Primero ella comienza hablando de que Salomón pues tuvo oportunidades. O sea, Dios nunca va a juzgar a una persona antes de darle conocimiento. Por eso que delante de los ojos de Dios todos somos diferentes. La igualdad no existe sino en cuanto a las oportunidades de arrepentimiento. Pero luego en cuanto a juicio, no somos iguales, no seremos juzgados todos iguales. Cada quien será juzgado de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a sus oportunidades. Al que más se le da, más se le pide. El que más oportunidad Dios le da, Dios le va a exigir más. Por eso es que usted y yo, que somos sacerdotes y que somos reyes, se nos va a exigir más porque más se nos ha dado y tenemos más responsabilidad, porque nuestra influencia, al ser personas públicas, al ser personas que estamos frente a otras personas, que nos ponemos a dirigir a otras personas, seremos juzgados con mayor responsabilidad, porque tenemos una mayor información y un privilegio mayor. Entonces dice que cuando sabemos que cuando él fue a Gabaón la primera vez, cuando recibió su reino, que fue al tabernáculo, Dios se le presentó y le dio innumerables promesas, le dio aceptación, le dio innumerables promesas y le pidió que tenía que ser fiel a la ley. Y luego cuando hizo la declaración del tiempo, igualmente Dios le habló y le reafirmó que si él era fiel, Dios se mantendría fiel con él y con su familia, con su casa. Pero ¿qué pasó con Salomón? Dice, aquí resumiendo, Elena de Guay, en el párrafo cita, en los primeros párrafos, en página 54, citando a Primera de Reyes 11, 9 y 10, dice, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Estaba su corazón desviado de Jehová, el Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Esa es la cita de Primera de Reyes. Y luego Elena de Guay agrega este comentario interesantísimo. Dice, y tan completa fue su apostasía, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía desesperado. No hay caso desesperado para Dios. Dios no tiene imposibles. La única cosa que es imposible, el caso de Salomón parecía desesperado, y vamos a ver lo que él decía que hacía. Lo único imposible para Dios es forzar nuestra libertad, pero Dios tiene poder para crear un nuevo corazón en nuestra vida. Quiere cambiar este corazón de piedra y darnos un corazón de carne sensible a su palabra. Dios tiene poder para eso, pero Él necesita que nosotros le demos acceso a nuestra vida, que le autoricemos a que trabaje, que digamos como el salmista, límpianos con hisopo, muéstrame el pecado que no conozco, también llegó a decir el escritor bíblico. Entonces Dios lo que necesita de nosotros es la autorización, nuestra voluntad. Hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Dios está pidiendo, que le demos nuestro corazón para que Él pueda moldearlo de acuerdo a su divina y santa voluntad. Por eso, mi hermano, yo no sé qué tan difícil sea su situación personal, porque hay cosas secretas en el líder que solamente tenemos que confesárselas a Dios. Y yo no sé cuál sea la situación tan complicada, pero recordemos esta promesa. El caso de Salomón parecía el caso desesperado, ya sin solución, pero en las manos de Dios, cuando Salomón abrió su corazón, Dios lo transformó totalmente y Dios lo cambió, llegó a ser una nueva persona. Así que si hay una situación, confía en que Dios tiene poder para transformarla. Pero si el caso se da en uno de los talentos que Dios te ha dado para que se una a tu ministerio, trátele con amor, trátele con misericordia,
busca la forma de que esa persona cambie, nunca utilice ese fallo de la persona como una herramienta para anular su ministerio, para quitarlo, para hacerle lo que se conoce hoy día como en política, se está aplicando mucho en la iglesia, que se conoce como un cordón sanitario. No nos gusta una persona, que es que no les gusta, porque si fuese por un pecado de esa persona, tratarían de ayudarla para que la persona cambie, pero no nos gusta la persona, su liderazgo ni su forma de ser. Entonces nos ponemos de acuerdo, normalmente se ponen de acuerdo los consejos, a veces las personas que dirigen los ministerios, y entonces le hacemos lo que se conoce como en política como un cordón sanitario. Le impedimos que tenga acceso a la iglesia, le impedimos que hable, le neutralizamos su ministerio. Eso es satánico. Eso viene solamente del enemigo de las almas, no viene de Dios. De Dios siempre viene el amor y la redención. Y Mateo 18 dice que cuando hay un pecado, es un deber de ir a hablar con la persona. Y inclusive el manual de iglesia, cuando se habla de disciplina eclesiástica, dice que desde que se comienza el proceso de investigación, que se busca a la persona, se habla con ella, si esa persona no cambia, se llevan testigos, porque no puede acusarse a una persona al menos que tenga 2 o 3 testigos, pero siempre buscando la redención de la persona, dando la oportunidad que la persona no solamente se defienda, sino que también pueda tener la oportunidad de arrepentimiento. Inclusive cuando se lleva a la iglesia se debe llevar, para una disciplina eclesiástica se debe llevar con todas las garantías de proceso, no solamente porque eso lo hace la gente del mundo, sino con la oportunidad de redención. Inclusive cuando hay una sentencia desfavorable para la persona, tiene que, dice, mantenerse el contacto con la persona hasta que la persona pueda tener la oportunidad de redimirse. Eso es lo que Dios manda, pero ¿qué es lo que está mandando ahora la nueva técnica, la nueva política que hay en el mundo? Es no, le creamos un cordón sanitario, sea culpable o no, simplemente por una información lo hacemos culpable, aunque no lo sea, le hacemos un juicio político, le hacemos un juicio mediático y le anulamos su vida, le anulamos su ministerio. Eso solamente lo hacen los enemigos de las almas. En la iglesia se da muy poco, pero sí hay ciertos casos que se están dando que esas situaciones producen lo que vamos a estudiar en el siguiente capítulo, produce división en el reino. Y esas cosas tenemos que manejarlas muy con cuidado. Entonces, aunque su caso parecía desesperado, para Dios nunca fue un caso desesperado. Dios quería la redención de Salomón y Dios hizo todo lo posible para que Salomón pudiese volver al arrepentimiento. Y Salomón comienza a hablar, a describir lo que él hacía. Eso lo encontramos en Eclesiastés capítulo 2. Quiero citar algunas partes de la Biblia. Capítulo 2 de Eclesiastés. Él comienza a contar su triste historia, su situación, después que ya él es transformado y cambiado por Dios. Él dice que... versículo 3, hermana voy a citar a partir del versículo 4, yo quiero comenzar a leer el versículo 3. Dice Salomón: me propuse agasajarme con vino, riéndome de todo por la sabiduría, y entregarme a la necedad, hasta ver qué es mejor que los hombres puedan hacer debajo del cielo en los pocos días de su vida. Salomón dice eso: yo decidí pues probar a ver hasta dónde puede llegar el hombre. Por mi sabiduría, me creía tan sabio que yo pensaba probar hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos probar todas las cosas para ver qué es lo que le puede dar felicidad al hombre. Salomón andaba en la misma lucha que anda la sociedad actual, probando de todo, buscando una felicidad, pero buscándola en una cisterna vacía, decía la hermana Guay, una cisterna rota que no hay agua de vida. Y Salomón al final llega a esa conclusión y sigue diciendo, versículo 4, que es el que cita el libro, dice: engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas, hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Construí estanques de agua para regar el bosque donde los árboles crecían. Compré siervos y siervas, versículo 7, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve muchas vacas y ovejas, y más que cuanto me predecieron en Jerusalén. Allegué plata y oro, tesoros preciados de los reyes y provincias. Procuré cantores y cantoras, deleites humanos e instrumentos músicos de toda suerte. Fui engrandecido y aumenté más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ningún deseo, ni aparté de mi corazón ningún placer alguno.
mi corazón se gozó todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. Y entonces llega a la conclusión, versículo 11. Miré luego toda la obra que había hecho y el trabajo que me tomó hacerla, y vi que todo era vanidad y correr tras el viento sin provecho debajo del sol. Y sigue diciendo la Biblia: después me volví a considerar la sabiduría, los desvíos y la necedad. ¿Qué más podría hacer el que reina después de mí? Más de lo que yo había sido hecho. Y vi que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Salomón era un reflejo de una sociedad decadente, pero llena de abundancia. Decadente en lo personal, en lo espiritual, pero llena de abundancia en cuanto a oportunidades y en cuanto a riquezas. Y Salomón dice que todo eso él lo hizo, logró todas las metas que podía lograr con sus recursos y con su tiempo y sus oportunidades, porque cada quien tiene su nivel de oportunidades, su nivel de riqueza, su nivel de conocimiento, y va a producir diferentes frutos de su trabajo. Pero él hizo todo lo que estaba a su alcance. Pero llegó a la conclusión de que todo eso era necedad. Era necedad porque después se puso a considerar la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y en esa sabiduría se dio cuenta que la sabiduría, la obediencia a Dios, el temor a Dios, sobrepasaba, era tan diferente como la luz de las tinieblas. Y en ese momento, Salomón decidió regresar a los planes de Dios. Porque cuando se trabaja por lograr cosas sin tener a Dios en el corazón, sin conocer su voluntad y obedecerla, finalmente esas bendiciones se convierten en una maldición. Hemos hablado mucho de la parte política, porque estamos en un curso para reyes, personas que tienen influencia política. Y hemos llegado a la conclusión de que normalmente cuando el Estado se hace todopoderoso y no produce riquezas, sino que expolia a través de impuestos al pueblo, el pueblo sufre. Y esos sistemas que vienen del ateísmo, que es lo que se está poniendo de moda ahora en el mundo, ha dado un giro, ha dado un cambio. Ya no se centra tanto como se centraba antes en la lucha de clases, entre lo que tiene y lo que no tiene, entre el capital y el trabajo, entre ricos y proletarios, entre empresarios y el proletariado, sino que ahora han ampliado, como ellos pues realmente se han enriquecido, los dirigentes de este nuevo movimiento pues, globalista se han enriquecido, pues ya no quieren hablar de lucha de clases, porque ellos ya son una clase dominante y son una clase que realmente controla casi todos los bienes de los países. Entonces han dirigido esa lucha, porque ese sistema, como viene del origen satánico, pues se alimenta del conflicto, se alimenta de la rebeldía, de la rebelión, de la envidia, o en el caso de los que no tienen muchos recursos, o que empiezan a tener envidia sobre el que tiene, o el orgullo y la opresión del que tiene, que se cree superior hacia el que no tiene. O sea, básicamente esa lucha es lo que alimenta todos estos movimientos políticos. Entonces, finalmente, para obtener poder, han dirigido esa lucha, en vez de cuestiones de clase, lo han dirigido hacia cuestiones como el ir en contra de la familia, o sea, de todo lo que tenga un vestigio del concepto de Dios, la familia, en la lucha entre hombres, mujeres, el derecho de los animales por encima de los derechos del ser humano, el derecho del medio ambiente por encima del derecho de la persona. O sea, realmente se han creado una cantidad de conflictos que van cada día a empobrecer más a la población, porque la idea de ellos es tener el control, y ese control ejercerlo sobre la población. O sea, no hay cada día pues tender menos a la libertad. Inclusive hay países donde esto se ha planificado de tal manera de que hay una brecha
entre los que gobiernan, que lo tienen todo, al que es gobernado, que no tiene nada. Países donde realmente esa diferencia es abismal. Pero hablamos de otro tipo de sistemas donde hay más libertades económicas. Entonces, se ha creado otra trampa. Ya no es tanto el Estado el opresor o el que absorbe y evita que las personas triunfen o que las personas promuevan en la lucha por su libertad y por su felicidad, sino que ahora la trampa es la misma persona. Le crean tantas necesidades, le crean necesidades que no son reales de adquirir cosas y centran la felicidad en la adquisición de cosas, que es lo que se conoce como el consumismo, que es el tratar de centrar nuestra felicidad en adquirir y almacenar cosas, y finalmente la persona termina siendo esclava de sí misma, esclava de primero de los bancos, porque todo se trabaja a través de crédito, y luego esclava de que eso que tiene no le llena su vida espiritual. Entonces es la situación que llegó Salomón. Salomón refleja el caso de aquellas personas que tienen la oportunidad y tienen la facilidad de hacer riqueza. Pero finalmente Salomón decía, eso llegó a ser vanidad y llegué a odiar mi vida, llegó a sentirse, a asquearse de su vida, porque esas cosas que él acumuló, que él hizo, todas esas obras, toda esa situación, no le dio felicidad. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Porque Dios, con la libertad, dice la hermana Guay aquí en la página 55, párrafo 3, dice, pensamientos lóbregos le acosaban a él de día y de noche. Para él ya no había gozo ni paz espiritual, y el futuro le anunciaba sombrío y desesperado. Salomón llegó a una situación de tanto vacío al estar lejos de Dios, que es la fuente de vida y de felicidad, que es el único que puede darnos fuerza para hacer riqueza, y que esa riqueza nos dé satisfacción, porque Dios, cuando nos muestra el verdadero camino de la riqueza, que es obtener riqueza para beneficio de facilitar nuestra vida, pero para dos razones fundamentales: la predicación del Evangelio y el ayudar al necesitado, o sea, crear fuentes de riqueza para que otras personas también puedan tener beneficios. Cuando la riqueza se centra en ayudar, en el servicio a los demás, es como realmente nosotros podemos tener paz y tener felicidad. Si no, vamos a estar como están muchos, sobre todo los jóvenes, están pasando por una situación bastante complicada, porque en el cambio de esta vida tan grande, y además de su cambio de joven adulto, de su vida a su vida adulta, pues hay muchas frustraciones y mucho estrés, pero el temor al futuro está afectando a muchas personas hoy. Y la única forma de sentirnos bien a nivel de futuro es que podamos ejercitar todas nuestras capacidades físicas y intelectuales para trabajar, porque hay un principio interesante en el gobierno de Dios. El principio en el cual se basa Dios es en el principio del trabajo. Por ejemplo, si vamos a uno de los mandamientos que tiene la ley de Dios, o las tablas de piedra, vamos a encontrar que el cuarto mandamiento habla acerca del trabajo. Todo el mundo dice que el cuarto mandamiento, nosotros a veces decimos, el cuarto mandamiento tiene que ver con el sábado, con el descanso, ¿no? El cuarto mandamiento tiene que ver con el trabajo, que es la única razón para que pueda haber descanso. Por eso es que el cuarto mandamiento comienza diciendo, 6 días trabajarás. O sea, el mandamiento del sábado o del cuarto mandamiento manda a la gente a trabajar. ¿Por qué? Porque pues, en Dios, si Él trabaja, y nosotros tenemos que trabajar todos los días, excepto el sábado, que es el que dedicamos para alabanza y glorificación de Dios. En pocas palabras, que nosotros tenemos que un principio, que es el principio de trabajar todos los días, trabajar con sabiduría que Dios nos va a dar, con el conocimiento que hemos adquirido, pero no tenemos que centrar nuestra valía personal en las cosas ganadas con el trabajo, porque el trabajo, por ley, es lo que siembra cosecha, y por ley el trabajo te va a dar riqueza. Algunos más, otros menos, pero va a dar bienes y va a dar riqueza. Si esa riqueza se centra, como todo en nuestra vida, vamos a tener frustración. Pero si recordamos el sábado que todo le pertenece a Dios, y que tenemos que no dejar de congregarnos, sino que tenemos que buscar un grupo de personas que piense como nosotros y congregarnos con ellos,
para gozarnos en los deleites de Jehová, entonces nos damos cuenta que si somos fieles, si trabajamos a Dios, aunque cambien las circunstancias, Dios se encargará de nuestra vida, porque el sábado nos recuerda que Dios es el creador, que Dios es el dador de la vida y el dador de la riqueza. Por lo tanto, en Dios hay esos dos conceptos, está el concepto junto, hay un equilibrio, no es derecha o izquierda, no es capitalismo versus socialismo, no es lucha de clase entre empresarios versus trabajadores, no, Dios te dice, tú eres un rey y eres un sacerdote y tienes que trabajar para beneficio tuyo, trabajar para beneficio de los cuales están a tu cargo, de servir a otras personas y además tienes la responsabilidad como sacerdote de predicar el evangelio, por eso necesitas trabajar y necesitas tener recursos económicos para que puedas poner al servicio de tu ministerio como sacerdote. Pero siempre recordando, por eso colocó el sábado, de que yo soy el dueño de todo y que hay un día que tú tienes que parar y confiar en Dios y deleitarse en Jehová. El sábado no puede ser guardado con felicidad o no cumple el objetivo con alguien que no trabaja. ¿Por qué? Porque no tiene nada que celebrar, no tiene nada que gozarse. Por eso que es importante en el concepto de Dios el trabajo, pero un trabajo centrado en Dios, reconociendo que usted es un mayordomo de las riquezas que Dios te da, de los talentos que Dios te ha dado. Y si Dios te ha dado 5 talentos, tienes que producir 10. Y si te ha dado 2, tienes que producir 4. No hacer como el que le dieron un talento, porque no tenía muchos recursos, se sentía que no podía, y entonces ¿qué hacía él? Lo enterró. Y fue considerado que no había sido fiel. Entonces, la forma de mantener nuestra vida equilibrada es trabajando, el principio del trabajo, el esfuerzo, la inversión, la sabiduría, el ahorro, la inversión, todo eso es el concepto bíblico de los 6 días trabajarás, pero siempre sabiendo que hay que apartar un día, que es el séptimo día, que es el sábado, para reconocer que Dios es el dueño de todo y que Dios está a cargo de nuestra vida. Y que podemos tener al amigo con quien compartir, pero que también tendremos un sábado. Dice Hebreo que aún queda un sábado para el pueblo de Dios, un reposo sabático, y que en la eternidad podremos disfrutar de un reposo con nuestro Dios. Y que aún en la eternidad también trabajaremos, pero dice Isaías que de mes en mes iremos a la ciudad a comer del árbol de la vida y de sábado en sábado iremos a adorar a Dios. O sea que siempre ese principio va a existir por la eternidad. Ese es un principio que no es solamente de los judíos, es un principio que es para la humanidad entera, porque Dios trabaja así. Hay que trabajar, pero reconociendo que el dueño de todo y el que está a cargo de todo es Dios. Y eso es una garantía, es una felicidad, porque tú sabes que en los momentos difíciles, en los momentos cuando las cosas se complican, Dios proveerá. ¿Proveerá por qué? Porque hemos trabajado como Él mandó, hemos obedecido su palabra, pero hemos confiado en Jehová. Entonces, esa es la razón que daba Salomón. Y otra razón, otra consecuencia del trabajo de Salomón, como ya les explicaba, fue el hecho de que surgieron enemigos, tanto internos como externos, para destruir su ministerio. ¿Qué pasa cuando nos apartamos de Dios? Cuando nos apartamos de los principios de Dios, ya sea que nos vayamos al principio de no trabajar, muchas personas toman este consejo de Salomón para decir, pues si la vida es así, que podemos trabajar y que eso se convierte en vanidad, ¿para qué trabajar? Si no trabajas, estás en desobediencia a Dios, porque Dios manda a trabajar 6 días. Pero también está el otro extremo. Trabajamos y trabajamos tanto que nos consideramos dueños de lo que producimos y entonces empezamos a explotar al que no trabaja. Decimos, aquel no tiene dinero porque es un gandú, porque Dios no lo bendice, por lo tanto yo voy a tratar de aprovecharme de él y yo voy a tratar de pisotearlo, voy a tratar de utilizarlo para mi beneficio. Por eso es que Dios manda a trabajar, pero nos manda a reconocer a través del sábado de que somos iguales. Cuando usted va al sitio donde se congrega, ahí el sábado llegamos a ser reyes y las mujeres llegan a ser reinas. Pero no solamente usted que digamos has podido usar tu talento y eres el empresario, sino que ese día tu trabajador, tu chofer, tu persona que está contigo, tu persona que te presta servicio a tu empresa, es tan rey como usted, porque ese día cesa el trabajo y ese día
usted comparte con él en la iglesia, si se congregan en la misma iglesia, comparten entre iguales. Ese es un concepto que tenemos que recobrar, que en la iglesia somos uno entre iguales. Ahí no, en la iglesia no importa el cargo que tú tienes, en la iglesia no importa el dinero que tú tienes, en la iglesia no debe importar nada, en la iglesia somos uno entre iguales y tenemos que ir ahí a gozarnos en el Señor. Ahí no puede haber envidia, no puede haber competencias, ahí no puede haber que yo hablo mejor, que yo hablo que voy a quitarte a usted para ponerme yo. En la iglesia el sábado tiene que ser una fiesta espiritual. Una fiesta donde nos encontremos, el hermano que es empresario con el hermano que es empleado, el hermano que es rico con el hermano que no tiene ni para comer. Y deberíamos, tanta es la idea de Dios del sábado, que es un día que para que nos gocemos, pero también para compartir, que compartamos parte de las bendiciones que Dios nos ha dado. Si Dios me ha dado más, pues debo llevar para compartir con otras personas. Y sobre todo, qué bonito es una costumbre que yo trato de tener, es que el sábado es un día para compartir alimentos, para centrarnos juntos, ricos, pobres, hermanos con cargos en la iglesia y hermanos que no tienen cargos en la iglesia, hermanos que tienen años en la iglesia con hermanos que están llegando a la iglesia, todos reunidos compartiendo los alimentos, no teniendo nada propio, sino teniéndolo todo en común, para que gocémonos, para que disfrutemos, para que nos sintamos que somos todos hijos del mismo Dios, el cual vela por nuestras necesidades. Si nosotros llegamos a ese concepto equilibrado, seremos felices y ya no podremos andar bajo cualquier viento de corrientes políticas, porque en el mundo salen esas corrientes políticas y nosotros las absorbemos como cristianos porque hemos perdido el concepto de Dios, el concepto del trabajo, pero de un trabajo como mayordomo de Dios, y que nuestros recursos, que tienen que multiplicarse cada día más, siempre tienen que estar disponibles para lo que el dueño nos diga que hagamos. Y una de esas cosas es, pues dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, vamos a congregarnos pero para compartir. Yo he llegado a veces a la situación, cuando hay situaciones pesadas, que prefiero, que es complicado, y yo entiendo a la persona que le es complicado ir a la iglesia a congregarse, porque a veces hay tanta lucha de poderes, a veces se pone tan incómodo, inclusive te sientas a escuchar a un hermano que está predicando y a veces se predican muchos sermones al hot, sermones en caliente, y hay un problema y entonces el predicador hace énfasis en el problema y no lo hace abiertamente porque ni siquiera había hablado con la persona, sino que es las indirectas del sermón, y hace sentir a la persona incómoda. Tú vas a la iglesia es a compartir, a trabajar juntos en beneficio de los demás, y a veces cuesta, y a veces yo entiendo a aquella persona que prefiere congregarse él en su casa, y por eso es que yo entiendo que en el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo ahora, Dios nos llama a tener pequeños grupos en el hogar, en la casa, irnos al campo y congregarnos con los que vivan cerca de nosotros, porque la verdad es que cada día se hace más complicado las grandes iglesias donde a veces se entra y no se conocen, a veces de iglesias donde hay esas luchas de poder. Son situaciones muy complicadas y a veces hay personas que prefieren tener pequeños grupos, y la recomendación de Dios es que tengamos pequeños grupos donde todos estemos de acuerdo en la mayor parte de las cosas, porque dice que la Biblia que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y entonces ese concepto Salomón lo entendió, y a pesar de que tuvo enemigos, Dios finalmente le logró rescatar de aquello, y Salomón despertó. Y cuando Salomón despertó, Salomón comenzó a ver la vida de otra manera y se dio cuenta de la necesidad de ayudar a otros. Por ejemplo, en la página 56, despertando como de un sueño, está hablando cuando Salomón entra en razón, despertando como de un sueño al oír esta sentencia de que su reino iba a ser dividido. ¿Por qué lo reaccionó? ¿Por qué le hizo reaccionar a esa situación del reino cuando el profeta le dice que su reino va a ser dividido? Simplemente y llanamente porque él sabía que Dios le había prometido de que su cetro siempre estaría en su familia. Y si su reino se va a dividir, se dio cuenta de que había llegado a un límite en el cual Dios tenía que actuar. Eso es interesante, hermanos. Cuando tú ves al líder, o tú ves normalmente a una persona que está en puesto de responsabilidad y que comienza a cometer errores, trátalo con amor, repréndalo en el nombre del Señor, pero siempre con tu voz entrecortada por el dolor de las lágrimas, porque al final Dios está al control.
Dios se encargará de esa persona. Dios se encargará de trabajar ese caso y Dios se trabajará de corregir, porque quien gobierna a su pueblo es Dios. Entonces Salomón finalmente despertó de ese sueño en el cual estaba, dice Guay. Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver verdaderamente lo que significaba su locura. Afligido en su espíritu y teniendo en mente y en el cuerpo debilitado, que era una persona mayor, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente de la fuente de la vida. Hermanos, siempre hay posibilidad de redención para usted si está en problemas, para las personas que tú diriges y cometen un pecado, pero inclusive para aquel líder que tú crees que está haciendo las cosas mal. Recuerda que Dios está al control y siempre hay posibilidad de cambio. Por eso nunca deje ni de orar ni de trabajar por aquella persona que tú sabes que necesita cambiar. Y dice, y al fin la disciplina del sufrimiento realizó una obra en su favor. Dios disciplina con amor. Y en la página 57 dice, con gratitud Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es más alto de los altos, según Eclesiastés 5:8. Y con arrepentimiento comenzó a desandar su camino para volver al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído. No podía esperar que escaparía de los resultados agotadores del pecado. No podía nunca librar su espíritu de todo el recuerdo de la conducta egoísta que había seguido, pero se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez. Confesaría humildemente el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros. No fuese que perdiesen irremisiblemente por causa de la mala influencia que la había desencadenado. Y aquí la hermana White en la siguiente página dice, el siguiente párrafo de la página 57, el verdadero arrepentido o penitente no echa al olvido sus pecados, no se deja embargar tan pronto como ha obtenido la paz por una despreocupación acerca de sus errores cometidos. Piensa en aquellos que fueron inducidos a su mala conducta y procura de toda la manera posible hacerle volver de su pecado. Este es uno de los frutos del arrepentimiento. Cuando la persona conoce a Dios o regresa a Dios y se ha apartado de ella, reconoce sus pecados y empieza a darse cuenta de que su influencia pudo afectar a otro y trata por todos los medios de que esa persona se devuelva también, porque recuerda que somos un influencer, tenemos una influencia sobre otras personas para bien y para mal. Y hay otra característica importante, es primero, la persona se vuelve del camino, reconoce a Dios. Segundo, empieza a trabajar para que otras personas que vieron su mal testimonio puedan volver el camino a Dios. Pero hay otra característica importante, dice, no se espacía en su conducta errónea, ni considera livianamente lo malo, sino que recalca las señales de peligro al fin de que otros puedan precaverse. A veces le piden a una persona que dé un testimonio, y esta persona comienza a decir, yo antes era esto y lo otro, y cuenta con tanta nostalgia su vida de pecado, que está haciendo una defensa del pecado. No tenemos que estaciarnos en nuestra vida de pecado. Cuando recordemos nuestro pasado y demos un testimonio, no nos centremos en lo que hicimos y no demos detalles. Los pecados se confiesan a Dios y se confiesan a Dios en secreto, y Dios que confiesa en secreto recompensa en público. Lo que tenemos que centrarnos es en advertir las señales, porque toda conducta va dando señales, va dando perspectivas. Y cuando tú ves esas señales, tú tienes que enseñar a las personas las señales. ¿Cuáles son las señales cuando uno comienza a apartarse de Dios? Según su experiencia, ¿cuáles son esas señales para que otras personas puedan ser advertidas y puedan descubrirlas a tiempo y no caer en el problema del pecado? Y entonces dice otro párrafo aquí de la página 58, dice, la obra realizada por Salomón en su vida no se perdió por completo. ¿Por qué no se perdió por completo? Porque se arrepintió. Y dice, con mansedumbre y humildad enseñó durante la última parte de su vida sabiduría al pueblo, hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios, procuró hallar palabras agradables y escritura correcta y la escritura correcta de las palabras de verdad. Entonces, Salomón, ¿cómo logró rescatar parte de lo que él había desperdiciado en su vida? Pues tratando de ser un legado para otras personas.
Por eso están sus proverbios, por eso está el libro de Eclesiastés, por eso está el libro de Cantares, porque normalmente Dios al que redime le vuelve a dar su puesto de responsabilidad. Los dones no se pierden después del pecado. Una persona que Dios le ha dado un talento, una capacidad natural, después que esa persona vuelve al Señor, vuelve a retomar su don al servicio de Dios, porque su talento no ha desaparecido. Cuando Jesús restituye a Pedro, siempre le dice: ahora tú vas a confirmar a mi cordero, a mis hermanos. Jesús no le dijo: como usted se falló, usted más nunca podrá tener responsabilidad. No, Dios dice: usted vuelve a retomar donde lo dejaste, tú vuelves a retomar tu camino. Lo único que ahora tiene que reparar un daño causado, y que las semillas de maldad que sembraste van a germinar, y a pesar de que tú trates de arrancarlas y trates de evitar ese problema, igualmente habrán consecuencias que no cambiarán, porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias permanecen. Así que es interesante que Salomón finalmente llegó a la conclusión. En página 59 dice: escribió estas palabras Salomón: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de la congregación dadas por un pastor, como las palabras de congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé avisado, el fin de todo discurso es este. Y esta es la conclusión que llega a Salomón, cuando habla de las palabras de los sabios, de las palabras que son como aguijones, como clavos hincados, las de los maestros en la congregación, que son los pastores. O sea, realmente Dios da dos descripciones aquí interesantes. Los sabios son los que reprenden, los que señalan el pecado y los que llaman a las personas al arrepentimiento. Y Salomón llegó a esta conclusión finalmente. Y está en Eclesiastés. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque el Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, ya sea buena o mala. A la final, mis hermanos, Salomón dice: la mayor sabiduría es el temor a Jehová. Y tenemos que volvernos a sus 10 mandamientos, tenemos que volvernos a su ley, tenemos que poner nuestra vida en armonía con esos 10 mandamientos. ¿Para qué? Porque Dios hará juicio. Y estamos viviendo lo que conocemos la profecía, sabe que estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. El tiempo en el cual Jesucristo está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en el día antitípico del día de Yom Kippur, día de expiación. Ese es lo que estamos viviendo ahora. Ahora estamos viviendo lo que el pueblo de Israel llamaba el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Estamos viviendo un tiempo de juicio y tenemos que estar en la misma actitud que estaba el pueblo de Israel en ese día. En aquella época, el día de Yom Kippur, todo el pueblo estaba en escudriñamiento de corazón, estaba en ayuno, estaba en oración, estaba en confesión de pecado, porque sus nombres estaban siendo juzgados en el santuario. Y en este momento estamos viviendo ese periodo, el periodo en el cual tenemos que estar de ayuno, por eso Dios dio para este tiempo una dieta especial, porque no podemos estar sin comer todo este tiempo, pero hay una dieta especial, hay una oportunidad especial para que usted pueda arrepentirse de su pecado y luchar por su alma. Estamos en el día de expiación y Salomón decía: por eso tenemos que guardar los mandamientos, porque tenemos que volver a guardar todos los mandamientos de Dios. Tenemos que volver a Éxodo 20, estudiarlo y ponerlos en práctica, porque nuestra vida está siendo juzgada. Estamos siendo juzgados por Dios y Dios quiere declararnos en ese juicio, declararnos justos y que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida del Cordero. Y este trabajo que hizo Salomón lo hizo para todas las personas. Salomón no hizo distinción de personas. Salomón trabajó para los jóvenes y trabajó para los adultos. Y para los jóvenes escribió aquel párrafo maravilloso que dice en Eclesiastés 12, del 1 al 7, dice Salomón algo hermoso para jóvenes y que nos abarca lo que ya no somos tan jóvenes. Dice: acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo de ellos contentamiento.
antes que se oscurezca el sol y la luz de la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorven los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela, y se levante la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas, cuando también teman lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro y se engrava la langosta, y se perderá el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán alrededor de las plazas, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa, y el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Por lo tanto, mis hermanos, Dios quiere que usted se vuelva a Él en cualquier etapa de su vida, pero Él prefiere que sea mientras eres un joven. ¿Por qué? Porque tendrá menos cosas de que arrepentirte, tendrá menos influencia negativa hacia otras personas. Pero si te ha pillado la vejez y no has cambiado tu carácter, todavía hay oportunidad. La oportunidad se pierde cuando, dice la Biblia, el apetito desaparezca cuando el hombre vuelva a la casa de su siglo, cuando llega la muerte, cuando se rompa la cadena de plata, cuando se rompa el cuenco de oro, cuando se quiebre el cántaro junto a la fuente, cuando la rueda sea rota sobre el pozo, y cuando el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Solo la muerte es el sello del cual ya no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la tumba no te alaba, que todos los pensamientos son puestos en olvido, porque una vez que hay la muerte, se espera la resurrección. Por lo tanto, el momento de cambiar no es después de muerto no se puede hacer nada. El momento de cambiar es mientras estamos en vida, el momento de cambiar es ahora. Y hay una parte que me llama la interesante, la de la hermana White, que quiero no dejar de mencionarlo. Está en la página 59. Dice: oímos hablar de la inestabilidad de los jóvenes que vacilan entre el bien y el mal, así como de las corrientes de las malas pasiones que los vencen. Y dice: en la edad más madura no esperamos ver esta inestabilidad e infidelidad. Contamos con que su carácter se habrá establecido y arraigado firmemente sobre buenos principios. Y esto ya introduzco la lección que viene, la división del reino. Es una realidad. Por eso Dios le pide a los jóvenes que le busquen a Él de corazón. Porque los jóvenes, la etapa de juventud ya es una etapa de crisis propia de la vida. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad. Por eso Dios pide que no se nombre sobre la iglesia a lo que Él llama jóvenes o neófitos o nuevos en el Evangelio o nuevos de edad. ¿Por qué? Porque en los jóvenes todavía le falta, dice aquí, en la edad más madura, no esperamos ver esta inestabilidad. O sea, la vida te va llevando a tener estabilidad. Contamos que su carácter ya habrá sido establecido sobre los buenos principios. Aunque ella aclara y dice, no siempre es así. Pero es lo normal, es lo natural. Es verdad que hay personas adultas que aún no se han afirmado sobre principios. Pero es normal, que lo normal es que sí. Por eso que Salomón llegó a una etapa de adulto todavía sin su carácter reafirmado. Pero Salomón, con el cambio de Dios en su corazón, Salomón llegó a ser un testimonio, un ejemplo para otros. Y aunque no pudo cambiar todo lo daño que había hecho, las consecuencias siguieron, inclusive sobre su hijo que gobernó después, que trajo como consecuencia el cumplimiento de la profecía de Salomón, y hubo la división del reino. Fue muy joven, tenía un grupo de consejeros de jóvenes y cometió ese grave error, que eso lo estudiaremos en la próxima lección. Quiero cerrar ahora este capítulo diciendo
hay muchas cosas que se me han quedado por fuera, pero quiero resaltar una que está en la página 61, que dice, hablando de lo que Salomón enseñó, dice, esta seguridad no se encuentra en los altos cargos ni en los grandes privilegios. ¿Qué seguridad? La seguridad de que nuestro carácter se va a afirmar sobre sus principios santos. Dice, uno puede haber disfrutado durante muchos años de una experiencia cristiana genuina y seguir sin embargo expuesto a los ataques de Satanás, en la batalla con el pecado íntimo y en las tentaciones de afuera. Aún el sabio y poderoso Salomón fue vencido. Y su fracaso nos enseña que cualquiera sean las cualidades intelectuales de un hombre, por fiel que haya servido a Dios en lo pasado, no puede nunca confiar en su propia sabiduría e integridad. ¿Por qué? Porque puede pecar. Y el que mire que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces Dios nos hace un llamado a que no dependamos de nuestra sabiduría, sino que dependamos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos una influencia para otros. Y finalmente nosotros, para bien o para mal, podemos llegar a ser o una bendición o una maldición. ¿Por qué? Página 63, párrafo 2 dice, mientras la semilla sembrada produce una cosecha y esta a su vez se siembra y la mies se multiplica. En nuestras relaciones con los demás se cumple esta ley. Hay una ley de siembra y cosecha. Usted siembra cosas malas, cosechará cosas malas. Pero el problema de cosechar cosas malas no es solamente en consecuencias para tu vida, sino en testimonio y ejemplo en otras personas. Salomón ni siquiera su hijo pudo captar el cambio que él dio y su hijo siguió apartado un poco de Dios. Siguió el ejemplo malo de su padre. ¿Por qué? Porque esa simiente sembrada por Salomón, y ese es el problema de la simiente sembrada por nosotros, el mal testimonio, el mal ejemplo, es que eso nace y se repercute en otras personas. Y esta ley, dice la hermana Güey, que se cumple en los demás. Por lo tanto, ella nos advierte ya en el último párrafo, dice, cada acto, cada palabra constituye una semilla que dará fruto. Cada acto de bondad reflexiva y de obediencia y de negación se reproducirá en los demás y por ellos aún a otros. Aún también cada acto de envidia, de malicia, de disensión es una semilla que producirá una raíz amarga, por lo cual muchos serán contaminados y cuanto aún será mayor el número, lo que serán envenenados por estos muchos. Así que prosigue este tiempo y para la eternidad siembra el bien y no el mal. Así que mis hermanos, usted está llamado por Dios para dirigir ministerios. Nunca olvide dos cosas. Quiero cerrar con el capítulo con estas últimas dos ideas, o reafirmando dos ideas. Primera idea es, no hay caso imposible para Dios. Si usted ha cometido un error, Dios quiere transformarte. Si uno de tus personas que trabaja con usted comete un error, tiene que ser tratado con amor y una vez que la persona cambie, se debe restituir donde estaba. No hay castigos eternos. Dios toma los pecados y dice que los lanza a lo profundo de la mar y dice, Dios, nunca más me acordaré de ellos. Usted no se acuerde de los pecados de los demás, ni de los tuyos ni de los demás. Los tuyos te recuerda para no repetirlos y de los demás no te acuerdas. ¿Por qué? Porque tú no puedes ponerse ni siquiera en el lugar que Dios no ocupa. Y segundo, cosa importantísima, trata de que otras personas se aferren a Dios. Trata de ser un testimonio para otros, porque al finalmente toda semilla buena dará frutos buenos y toda semilla mala dará frutos buenos. Pero sobre todo te quiero hablar de que nunca permita lo que dice Elena White en este párrafo. Cada acto de envidia, nunca ni tengas ni envidia, ni malicia, ni división. No cree división entre tu grupo. No cree favoritismo. Trata a todo el mundo por igual y no tengas envidia del éxito de otra persona. Si hay otra persona que hace las cosas mejores que usted, que Dios le está bendiciendo y utilizando, súmase a él. No sea piedra de tropiezo, porque esa persona tiene un ministerio que cumplir
Y si a ti te parece que no te llena ese ministerio, habrá otro que sí. Por lo tanto, no tengas envidia, no tengas maldad, no seas ruin. Lo peor que puede haber es un líder con ruindad. Y además de eso, no permitas que otros sean contaminados con la división. No siempre división. Ya Satanás se encargará de producir división. Ya Satanás se encargará de destruir la unión de los hermanos. La única división que Dios aprueba es la división para crecer. La división natural de que vamos abarcando territorios y llegará el momento en que tus seguidores crecerán tanto que ellos formarán otros ministerios. No tenga envidia de eso. No importa que te superen a ti, glorifique a Dios y mantente siendo fiel en lo poco, que el que es fiel en lo poco, Dios sobre mucho lo pondrá. Que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima lección titulada La división del reino. Hablaremos de la división, qué lo causa y cómo podemos comportarnos frente a una división. Que el Señor les pueda bendecir.